Creepypasta. X el origen. Sábado por la mañana. 2 de noviembre, 2013, Dimitri no entendió por qué su padre insistió tanto en mudarse de la ciudad de repente. Desde la muerte de su madre hace 2 años, su padre comenzó a ponerse raro, como si estuviera paranoico, lo cual no era normal para él. Dimitri estaba preocupado porque antes de la muerte de su madre, ella también comenzó con una manía paranoica y pensó que era una enfermedad neurológica o algo así. Siempre buscó conclusiones lógicas. El punto era que no quería mudarse. No es que tuviera amigos, pero había algunos compañeros que se llevaban bien en su escuela, que lo sacaban de problemas, que no era un alborotador, pero que tenía problemas. En problemas porque estaba hablando cuando no debería. Él no estaba en absoluto equivocado. Cuando algo no está bien, alguien tiene que hablar, y en el caso de que siempre hablaba. Aparentemente en la escuela secundaria, este pensamiento era completamente desechable. Lo que sea que alguien dijo estaba en contra de las reglas impuestas por tales matones, terminarían siendo juzgados y algunas veces terminarían dentro de un bote de basura. Dimitri siempre ha sido el notorio nerd de la clase, no el tranquilo que permanece aislado haciendo todos sus deberes apropiadamente y es casi invisible, pero el que generalmente es odiado, que da las respuestas cada vez que el maestro pregunta, quien advierte que su tarea cuando el maestro se olvida, fue un tremendo dolor en el culo. Pero no siempre fue así. Después de que su madre murió, comenzó a trabajar duro en sus estudios y las cosas que le interesaban, pensó que lo haría olvidar, de hecho, lo distrajo, pero cuando estaba acostado en su cama, su corazón siempre dolido, dolía por su madre, dolía que ella muriera sin ver al gran hombre que ese niño podría ser, dolía que se hubiera metido en un gran problema por haber pirateado lo no debería mientras ella estaba viva. Trató de pasar todo su tiempo en estudios, béisbol, robótica y tecnologías, así que no pensaría en nada de eso. Fuera de clase, era el rey de la informática, no había un código al que no pudiera acceder. Cortar. Él era un experto. Una vez que encontró un blog de notas en un vertedero y se lo llevó a su casa, lo arregló por completo y cuando comenzó a funcionar, regresó al vertedero y pirateó a la NASA y al FBI solo por diversión. Él no hizo nada acerca de su verdadero potencial, solo quería probar. Algo difícil para una sola persona, pero cuando dedicas todo tu tiempo a cosas así, se vuelve más fácil. Luego se limpió las huellas dactilares, rompió el cuaderno otra vez y lo arrojó al basurero, dejándolo sin una pista. Después de todo no quería meterse en problemas otra vez. Ahora, deteniéndose a pensar, pensó que tal vez por eso su padre decidió mudarse a fin de año. Después de todo, a pesar de que su padre lo amaba demasiado, no le permitió a su hijo de 17 años quedan impunes por un desastre con la NASA y el FBI. O tal vez debía algo o se metió en problemas. Su padre no era un hombre favorecido financieramente y, a veces, engañaba a los juegos. Quizás esa fue una de las razones que lo volvieron aún más paranoico. Durante todo el viaje el hombre no se detuvo, siempre estaba preocupado y mirando hacia atrás, solo relajado y volvió a ser el padre normal. Cuando se dio cuenta de que no había nada detrás de él, fue muy difícil. Lunes por la mañana 4 de noviembre de 2013. No había mucho que hacer en la escuela en noviembre, las clases continuarían hasta fin de mes, hasta el 20 de diciembre para los que se estaban recuperando, pero Dimitri tenía curiosidad por aventurarse en una nueva escuela. En realidad, estaba algo desesperado por volver a estudiar. Pasaron 2 días desde que había puesto su rostro en un libro. Se vistió como todos los días en su ciudad vieja y bajó a desayunar. En estos 2 días que estaba en el coche viajando, Dimitri construyó un pequeño robot, del cual sacó su bolsa y la puso sobre la mesa. El robot le trajo una uva y el niño sonrió. Funcionó bien para un robot fabricado en tan poco tiempo. El niño se alimentó y esperó a que su padre bajara para llevarlo a la escuela. Miró el reloj, su padre nunca llegó tarde como este, ni el primer día de clases al final del año para una nueva escuela y llegaría tarde. Él se estaba poniendo impaciente. Su padre finalmente bajó, pero él estaba en pijama. Dimitri, tendrás que perder clases hoy, dijo su padre, pasándose la mano por la frente, sudando. Pero el clima estaba frío en toda la ciudad, y su padre no había encendido los calentadores. ¿Qué? Pero necesito irme, necesito ver cómo es antes de comenzar un nuevo año en una nueva escuela, quitando el hecho de que necesito reintegrarme a mis estudios. Dijo Dimitri un poco nervioso. No solía estar nervioso así, pero para todo tiene su primera vez. Es noviembre, no tienes que irte, difícilmente tendrás una clase. Respondió su padre, todavía parecía un jamón sudoroso. Vamos, Nick. Tú eres el único que siempre me regaña para ir a la escuela y ahora me estás pidiendo que no vaya.
dijo el chico que se levantaba de la mesa y se acercaba a la escalera en la que estaba parado su padre. Necesito ir a la escuela. Escucha, eso no va a afectar tus calificaciones, ni siquiera te inscribí, porque las inscripciones solo abrirán a principios de enero. Ahora relájate y ve un programa de televisión o un videojuego, no sé. No lo haré, no te llevaré a la escuela hoy. Dijo su padre, yendo a su habitación. Dimitri estaba enojado, no queriendo creerlo. Agarró su mochila, su teléfono celular, y salió de la casa. Él iría a la escuela a pie. Al llegar a la escuela, realmente no había mucho movimiento, pero lo importante no eran otras personas sino él mismo. Habló con la directora que le permitió asistir a clases sin el registro porque era el final del año y las clases no durarían tanto tiempo. Como se anticipó, había varios estudiantes que no se veían como académicos, estaban en recuperación, por supuesto. Pero un trío llamó su atención. Al pasar por los pasillos, este trío de matones molestaban a un niño que parecía un pollo tan pequeño y flaco. Y allí estaba Dimitri y su gran boca tratando de detenerlo. Después de todo, a Dimitri no le gustaban cosas así. Oye, ¿por qué no lo dejas solo? Él no te hizo nada, dijo Dimitri acercándose a los matones. Eran grandes. Oh, vaya, ¿qué pasa, cabeza de fuego? ¿Quieres quedarte en el lugar del mondadientes? Si no quieres, sal de aquí. Dijo el más grande de ellos, que también parecía ser el líder, acercándose a Dimitri y dándole un fuerte empujón que lo tiró al suelo, haciéndolo caer sobre su mochila y romper el pequeño robot que había hecho durante su viaje. Deberías revisar tus conceptos, dijo Dimitri levantándose y tomando su mochila. Y deberías hablar menos, pajarito. El chico más grande estaba a punto de acercarse nuevamente cuando la directora vino a salvar el día. Ustedes dos deberían estar en sus clases. Dicho eso, los 5 se fueron a sus aulas apropiadas. Como todos los lunes son una gran mierda, el mayor matón cayó en el aula de Dimitri. Intentaría ignorarlo tanto como fuera posible. Sentado en una de las mesas del medio cerca de la ventana, Dimitri tomó sus cosas de su mochila y estaba listo para su primera clase en la nueva escuela. Pasó el tiempo, había poco tiempo para que terminara la clase. En esa escuela no había nada diferente, siempre contestaba correctamente lo que le pedía la maestra, sin dar oportunidades a los demás para responder, incluso porque los otros en el caso no sabían nada, pero esta vez siempre tiene una bola de papel en la cabeza. De ese chico. En su mente estaban pasando cosas que no eran agradables e incluso atemorizantes sobre qué hacer con ese marginal. Por un momento, cuando el maestro estaba corrigiendo algunas tareas escolares y los estudiantes no tenían nada que hacer, Dimitri apoyó su cabeza contra la pared y miró por la ventana. Se asustó un poco, no fue exactamente un susto, quizás una sorpresa por lo que estaba viendo. En el otro lado de la calle, junto a un poste de luz, había un tipo alto y esbelto con traje. Sus brazos eran largos. Muy largos, era delgado, muy delgado, era prácticamente de la altura del poste de luz. Miró la cara del hombre, pero no tenía rostro, se quedó pegado a esa figura por unos segundos, o al menos pareció segundos en su mente. Un extraño ruido de estática invadió sus oídos, hasta que el maestro lo llamó atención. Cuando finalmente parpadeó, mirando al maestro, no había nadie más en el aula. Las clases terminaron, cariño. Puedes irte. Dijo el amable maestro con una sonrisa. Oh, sí, gracias. Estaba desconcertado, apenas podía hacer oraciones en su mente. Salió del aula como un cohete. Corrió a la calle, mirando hacia la luz del poste donde había visto a ese hombre, pero no había nada. Estaba sorprendido, trató de tener en cuenta que no había dormido bien, tal vez se había quedado dormido en el aula, también era malo, pero no tanto como lo era en realidad. Regrese a casa. Apenas abrió la puerta, su padre ya la abrió rápidamente y lo arrastró a la casa, abrazándose y cerrando la puerta rápidamente, bloqueando todos los cerrojos. Nicholas lo abrazó con tanta fuerza que apenas pudo respirar. Trató de deshacerse de los brazos de su padre mientras hablaba desesperadamente. Dios mío, ¿estás bien? Te dije que no fueras a clase, es peligroso. Oh Dios, gracias a Dios que estás bien. Su padre estaba extremadamente desesperado. Cálmate. Papá, déjame ir. Finalmente logró alejarse, mirando confundido a su padre. ¿Pasó algo? No es nada, ve a tu habitación, tomaré tu cena. Solo quédate ahí. Dijo el padre alejándose de su hijo, yendo hacia la cocina bajando la cabeza. Dimitri no entendió nada más. Lo que no sabía era que su padre tuvo una pesadilla ese día. Ese hombre delgado envolvió a su hijo en largos tentáculos y lo llevó a la oscuridad.
Si su padre supiera lo que había visto ese día, nunca más lo dejaría salir de la casa. Dimitri fue a su habitación y cerró la puerta. Para un lunes, fue horrible como el infierno. Él tomó el robot roto de su bolsa. Había una manera de arreglarlo, pero estaba molesto de que hubiera sido brutalmente roto así, eso es todo. Una nueva escuela y no le gustaría nada a ese chico, cae la noche. Su cuaderno estaba abierto en su cama, dejando tocar una canción. Era un tipo que se dejaba llevar por las canciones, y estaba enojado todo el día, así que la música que escuchó fue rock, no tan pesado, pero con emociones fuertes. Mientras escuchaba la música, trató de estudiar en su escritorio, pero no tenía nada que estudiar, no tenía material nuevo, todo lo que tenía que aprender ya había sido aprendido, así que trató de dibujar, pensó en el hombre que vio antes. Lo dibujó en su cuaderno de ejercicios, pero pensó que era una tontería. TCH, eres demasiado viejo para amigos imaginarios, Dim. Se dijo a sí mismo, rompiendo la sábana y tirándola a la basura. Apoyó la cabeza sobre el escritorio, con la pluma todavía en la mano. Empezó a garabatear al azar, estaba aburrido. Cuando levantó la cabeza, miró el libro de ejercicios, había garabateado un extraño símbolo allí, un círculo con una X adentro, reconoció el símbolo, una de las veces que entró en la habitación de sus padres, cuando su madre todavía estaba viva, encontró un papel con el mismo símbolo en el cajón de su madre. Dimitri estaba asustado, porque no estaba pensando en ese símbolo, había olvidado ese símbolo hace 2 años, solo lo vio una vez, simplemente continuó garabateando. Le dolía la cabeza y no quería pensar. Todos los garabatos que hizo después fueron símbolos similares, o árboles, y una muñeca extraña. Hacía frío, el pelirrojo miró la ventana abierta y se levantó, era hora de cerrarla, hacía mucho frío. Cuando estaba frente a la ventana, a punto de cerrarla, volvió a ver al hombre sin rostro del otro lado de la calle. Tuvo que forzar su vista debido a la tenue luz de la calle, seguramente era el mismo hombre, pero esta vez era diferente, parecía tener algunos tentáculos saliendo de su espalda. Pero no estaba seguro porque la luz no le permitiría ver. De nuevo comenzó a escuchar un ruido estático y esta vez comenzó a toser, no se quedó mirando fijamente, solo cerró la ventana y se alejó, su tos no se detuvo, por el contrario, empeoró. Podía escuchar los pasos desesperados de su padre, subir las escaleras y abrir la puerta. Su padre fue por primera vez a la ventana y miró, no había nada, entonces fue hacia el niño. «Dim, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó desesperadamente, pero Dimitri solo podía toser, sintió un horrible sabor a hierro en la boca, pero no era sangre. Dimitri no respondió, pero no dijo nada. Su padre lo ayudó a levantarse y luego miró el escritorio y el cuaderno con el símbolo, sacudió la cabeza. «No, escucha, Dimi, duermes conmigo esta noche, ¿de acuerdo?», dijo el hombre que ya sacaba a su hijo con él fuera de la habitación. Dimitri estaba confundido, pero tan pronto como salió de la habitación, de alguna manera se puso mejor, se acostó con su padre esa noche. Pero no podía dormir bien, desde entonces no ha visto al hombre sin rostro, pero el símbolo lo estaba persiguiendo, siempre lo hizo sin darse cuenta, o lo vio en alguna parte, con el tiempo, trató de olvidar eso, aunque su salud había comenzado a declinar. Lunes por la mañana día 06 de enero de 2014. Primer día de clases, ahora inscrito. Solo puede ir a clase después de ocultar todos los símbolos que hizo y demostrar su valía a su padre que parecía un loco que lo cuidaba. A veces, cuando su padre lo oyó toser, obligó a su hijo a acostarse con él otra vez. Dimitri no sabía quién era peor, ni él ni su padre, lo que también empeoró, pero psicológicamente. Obligó a Dimitri a tomar medicamentos, ese día, él estaba siendo positivo. Quería que el día fuera bueno, hasta que llegó a la escuela y se encontró con el matón y sus compinches. Recordó que no todo podía ser perfecto, el día en la escuela transcurrió como siempre en su vieja escuela, respondiendo las preguntas y esta vez metiéndose esas bolas de papel en la cabeza. Esta vez había más personas, por lo que a veces no era el único que respondía y obtenía una bola de papel, pero no creía que fuera gracioso. Simplemente cada vez sentía más odio por parte de ese tipo. Tanto es así que a medida que pasaba el tiempo, comenzó a perder interés en responder, simplemente se quedó garabateando en silencio su cuaderno de ejercicios, esos símbolos. Él siempre miraba por la ventana, pero nada, su vida a partir de entonces se convirtió en un acoso interminable, en el que la directora no hizo nada para detener al agresor, porque él era su hijo.
Dimitri no devolvió la violencia porque antes de que muriera su madre, le prometió que nunca volvería a involucrarse en una pelea, aunque sabía cómo pelear. Después de todo, por un jugador de béisbol que sabía cómo pegar, también entrenó en su casa. Solo sirvió como saco de boxeo por la promesa que hizo para su madre. Era rápido, podría golpear esos 3 si quisiera, pero no lo hizo, y fue difícil escapar de 3 tipos. Pero Dimitri siempre respondía, siempre tenía algo que decir sobre las acciones del matón. Se convirtieron en rivales, pero obviamente el único que estaba siendo derrotado era Dimitri. Siempre regresaba a casa con un ojo morado o algo así. Él siempre tuvo que esconderse, o decir que se cayó porque su padre estaba en un absurdo nivel de paranoia. Por supuesto, un adolescente como Dimitri les diría a sus padres lo que estaba pasando para que se detuviera, pero Dimitri estaba preocupado por su padre, no quería que terminara como su madre. Los lazos de Dimitri con su padre eran tan fuertes como los de su madre, no había ningún favorito. Cuando su madre murió, parte de Dim también murió, pero todavía tenía a su padre, que lo amaba mucho y siempre le devolvió el mismo amor. El tiempo pasaba. 18 años. El 13 de junio de 2014. Viernes. Con su padre prácticamente atrapado en su casa por su propia voluntad, tendría que comprar cosas solo para su cumpleaños. Él compraría algunas bebidas, no para él, odiaba el alcohol, sino para su padre, que admiraba un buen vodka y no había bebido durante mucho tiempo. Estaba saliendo de la tienda con algunas botellas de vodka, calle desierta, cuando vio al trío de matones en la calle, apoyado contra la pared en el lado de un callejón. Oh no. No en su cumpleaños. Él ignoraría y fingiría que no existía, pero, pasó una chica, estaba a punto de cruzar la calle y desviar a los idiotas. Está bien, se sintió aliviado de algún modo, pero su alivio desapareció cuando vio que uno de ellos se estaba acercando. Uno de los secuaces de su rival mortal agarró a la pobre chica por detrás y comenzó a gritar. Dimitri miró dentro de la tienda que acababa de irse, pensando en obtener ayuda, pero esa calle era peligrosa y, tan pronto como comenzaron los gritos, la tienda apagó las luces. Dimitri se enoja, no se iría la pobre chica que está en manos de esos sucios. Luego subió, gritando locamente, con autoridad, como si lo hubiera hecho. «¡Ey! Déjala ir», dijo un poco vacilante, aún más vacilante cuando vio que el trío estaba completamente borracho. Mira quién decidió venir y salvar el día. El pájaro carpintero cabeza de fuego. El hombre grande se rió y le indicó a su amigo que soltara a la niña. Entonces ella se escapó. Puede ser un gran idiota en la escuela sin castigo por ser el hijo de la directora, pero no puede ser un violador sin pagar las consecuencias. Dijo Dimitri poniendo sus manos en su bolsillo. Ah, ¿sí? Puedo hacer lo que quiera. ¿Consecuencias, eh? El borracho, lleno de testosterona, dijo mientras se tambaleaba, acercándose a Dimitri. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? No. Pero la policía sabrá qué hacer contigo, niño de maná. Dimitri respondió sacando su teléfono celular de su bolsillo y alejándose de los agresores mientras llamaba a la policía. Su mayor error fue darles la espalda. Uno de los secuaces lo agarró por el brazo, tirando de él con fuerza, lo que hizo que la bolsa con las botellas de vodka cayera y se rompiera. Los tres lo tomaron del callejón, donde el mayor matón, y su mayor enemigo, agarró a Dimitri por el cuello y lo levantó, apoyado contra la pared. Muéstrale quién es el jefe, Igor. Los secuaces estaban riendo. Igor tomó el celular de Dimitri y lo tiró al piso, pisando y aplastándolo. Volteó su mirada hacia Dimitri y apretó su cuello. Deberías hablar menos, pajarito. El silencio te conviene. Habiendo dicho eso, Igor derribó a Dimitri. Dimitri golpeó un bote de basura que cayó, abriendo su tapa. Igor tomó una manguera de allí y la envolvió alrededor del cuello de Dimitri, sosteniéndolo por detrás mientras sus secuaces golpeaban al pelirrojo que no podía defenderse y se estaba ahogando. Igor no permitió que Dimitri se sofocara, quería hacerle sufrir antes. Les dijo a sus compinches que se fueran para poder terminarlo él mismo. Crees que eres tan inteligente, ¿verdad? Pero no puedes salir de una situación como esa. Parece una rata atrapada. Entonces, Igor comenzó a patear a Dimitri varias veces. Le pidió a uno de sus amigos que sostuviera a Dimitri boca arriba y con los brazos levantados. Dimitri ni siquiera podía moverse, por lo que no podía luchar tanto. La ira que sentía no era rival para el dolor. Igor pisoteó y aplastó su garganta, podía oír el ruido desagradable que hacía, especialmente cuando la cálida sangre subió a su boca y lentamente brotó. Igor destruyó su garganta. Mientras lo hacía, se detuvo por un momento y miró al pobre jengibre que se ahogaba en el piso.
¿Sabes por qué la policía no hará nada si se enteran? Porque el jefe de policía, el diputado, es mi padre. Y él me ama como el niño inocente, por lo que no hará nada contra mí. Igor estaba a punto de romper el cuello de Dmitri cuando un sonido estático ensordecedor comenzó a aturdirlos, se cubrieron las orejas pero nada funcionó, el único que podía pararse era Dmitri, tirado en el suelo, con la garganta destruida y casi ahogado en su propia sangre. Todos en ese momento vieron en el fondo del callejón, al hombre sin rostro, corrieron como hormigas. Dmitri no tenía miedo, estaba enojado, estaba herido, estaba mirando hacia arriba porque no podía moverse, toser y toser, tragar y escupir sangre, no podía respirar, vio al hombre que se acercaba y la cara sin rostro que lo miraba desde arriba, entonces desapareció. Después de desaparecer, Dmitri logró moverse, dolía, pero podía, de alguna manera ese hombre le dio algo de fuerza. Se arrastró hacia la manguera y se intubó a sí mismo para que pudiera respirar, la manguera no era tan larga, por lo que no habría peligro de que la sangre volviera a su pulmón. Se quedó allí con la manguera ayudándolo a respirar, estaba pensando en cuántos minutos tenía que vivir. Afortunadamente, la niña que se había escapado había llamado a la policía por el camino, por lo que la policía llegó rápidamente. No tuvieron tiempo de llamar y esperar una ambulancia, por lo que llevaron a Dmitri directamente al hospital. Llamaron a Nicholas, el padre de Dmitri, y le contaron su situación. Incluso con problemas para salir de casa, Nicholas corrió al hospital, desesperado por ver a su hijo. En la habitación de Dimi, Nicholas vio a su hijo acostado en la cama, con la garganta vendada. Le preguntó al médico qué había sucedido y si su hijo estaría bien. Bueno, señor. La garganta de su hijo estaba completamente rota, excepto por los huesos de la espina dorsal, por suerte. También es una suerte que esté vivo, pero solo sobrevivió porque no se rompió ninguna vena principal. Quienquiera que haya hecho esto ciertamente querría ver sufrir a su hijo, dijo el doctor mientras miraba sus papeles. ¿Y él estará bien? Escucha, con la cirugía afortunadamente podemos reconstruir su garganta, tomará tiempo curarla pero cuando cicatrice, será una nueva y buena garganta. La cirugía requirió mucho tiempo y fue complicada para llegar a ese punto, luego costará más, pero por el lado positivo, podrá comer y respirar normalmente cuando todo esté bien curado. Hasta entonces, tendrá que tener un tubo de respiración y un tubo de alimentación. El único problema es que podemos. Reconstruye las cuerdas vocales para que tu hijo ya no pueda hablar. Oh, gracias a Dios que está vivo. Dijiste que la cirugía costará más, ¿cuánto? $50,000. ¿Qué? Pero eso es mucho. Sí, para una cirugía perfecta. ¿Perfecto? Mi hijo no podrá volver a hablar nunca más. Señor, podemos bajarlo por solo $30,000. Ese dinero era mucho más de lo que tenían. Nicholas logró negociar, pagaría $10,000 cada mes durante 3 meses. Después de ser dado de alta, Dmitri regresó a casa con las cosas necesarias del hospital para que pudiera respirar y alimentarse hasta que estuviera completamente sano. Su padre tuvo que trabajar, entonces dejó su miedo a irse de casa. Después de todo, tuvo que pagar la cirugía de su hijo. Pasaron las semanas, su padre ya estaba agotado, no podía tener tiempo para sí mismo, lloraba todas las noches. Dmitri no podía moverse mucho, solo podía quedarse en su cama. Una vez entrada la noche, se despertó y miró hacia la esquina de su habitación, ese hombre sin rostro estaba allí. Tuvo que inclinar demasiado la cabeza porque estaba demasiado alto para la casa. Dmitri ya no estaba sorprendido, solo seguía mirando. El ruido en su cabeza formaba voces bajas, voces que le decían cosas horribles, voces que lo influenciaban. Otra vez el sabor del hierro, otra vez no era así sangre, y otra vez volvió la tos. No podía toser mucho, intentó toser lo menos posible, fue insoportable. Slenderman desapareció. Dmitri no podía recordar exactamente qué había sucedido cuando se despertó, ni recordó haberse ido a dormir, tampoco podía recordar que su cuaderno estuviera en su cama. Él podía mover sus brazos. Acercó la libreta más cerca de él y una cosa vino a su mente, él comenzó a acceder a algunos códigos. En unos minutos, él estaba dentro de la computadora de Igor y de sus secuaces. Del teléfono celular, también. Activó las cámaras para poder observar todo, vería cada paso de Igor y sus amigos desde allí. Él los miraría, cuando supo a dónde iban, podría piratear el acceso de las cámaras de seguridad y mirar a todos lados a dónde iban los muchachos. Él miraba sus rutinas, esa era la forma en que había sido durante todos los días que se quedó atrapado en esa habitación.
Cuando podía caminar, no abandonaba su habitación, solo deambulaba por allí, rasgaba el papel con las tijeras que tenía, garabateaba papeles y se pegaba a las paredes. Todo lo que hizo no fue completamente consciente, simplemente sintió que tenía que hacerlo, que debería hacer, simplemente lo hizo. Todos los días creaba un nuevo símbolo. Un día, hurgando en su armario, encontró una lata de aerosol rojo. Miró todos los símbolos en sus paredes, vestuario y cortinas. Su expresión se mantuvo un poco desesperada, porque no sabía qué más hacer, se estaba volviendo loco. Con la lata de spray, escutió varias X rojas grandes sobre los símbolos como si quisiera cubrirlas. Lunes. 5 de enero de 2015. Dimitri ya estaba curado y aprendió rápidamente el lenguaje de señas. Estaba listo para volver a la escuela, pero no lo haría. Aunque no había moretones, había una horrible cicatriz en su garganta. Hizo un punto de ocultarlo con collares altos. Se podían ver círculos oscuros desde lejos. Apenas dormía. Todo lo que había hecho en su habitación era mirar y perseguir. Él quería su venganza. Especialmente después de descubrir que la policía no hizo nada porque el jefe de policía realmente era el padre de Igor. Dimitri ya no quería ir a la escuela. Fue todos los días al bosque, su padre no lo sabía. De hecho, incluso Dim no lo sabía. Cuando se dio cuenta, estaba en el bosque y entonces llegó a casa cuando se dio cuenta de que no estaba donde debería estar. Estaba en su habitación, pensando, o al menos intentando. Su mente era un mar de confusión y ruido, no sabía qué hacer, no sabía quién era. Después de todo, nunca pensaría en semejante venganza cruel si él fuera él mismo. Dimitri se arrodilló en el piso y sacó de debajo de la cama una caja con 2 dagas de tapa roja que pertenecían a su madre cuando ella era más joven. Ella era una coleccionista. Eran hermosas dagas de adorno, pero extremadamente agudas. Dimitri ya no pensaba por sí mismo. Miró esas dagas por un largo tiempo, más de lo que debería. Ni siquiera sabía por qué exactamente los había atrapado, incluso no los recordaba en absoluto. Él estaba perdido. Las voces que parecían estar a su alrededor le gritaban, le cuchicheaban, le pedían que se rindiera, y, para alguien con tanto rencor, renunciar a todo, incluso por venganza, parecía una buena idea. Dimitri no quería vivir así, como un idiota nerd que ni siquiera podía hablar, renunció a su propia vida. Durante todo este tiempo, su padre no entró a la habitación de su hijo, ya que estaba ocupado trabajando como esclavo. Después de pagar finalmente toda su deuda, este lunes por la mañana Nicholas decidió ver cómo era su hijo. Después de todo, solo vio a Dimitri cuando salió de la habitación realmente pocas veces. Nicholas entró en total desesperación al abrir esa puerta, las paredes pixeadas garabateadas con ese símbolo debajo de las grandes X rojas. Nicholas sabía que era demasiado tarde, pero no quería creerlo. Notó algo. Dimitri no estaba en su habitación, y la caja de dagas estaba vacía, a excepción de un papel con árboles garabateados. Nicholas ya sabía dónde estaría Dimitri. Condujo como loco hacia el bosque, donde vio a un hombre joven con una capucha gris oscura a punto de entrar en los árboles. ¿Podría ser? Él gritó por su hijo. Dimitri. El chico no volteó, pero Nicholas estaba seguro de que era él. Nicholas corrió hacia el niño y lo detuvo. No podía dejarlo entrar al bosque porque sentía que esta vez Dimitri no regresaría a casa. Tan pronto como lo sacó, el niño se volvió. Era Dimitri. Llevaba un pañuelo negro cubriendo parte de su rostro, con una X roja donde estaría su boca. Antes de que Nicholas pudiera decir algo para traer a su hijo de vuelta, sintió un dolor agudo en el pecho, miró lentamente hacia abajo, la daga de su esposa, metida en su pecho, miró a los ojos del Dimitri, no eran por más tiempo con aquel brillo. Ya no tenían el brillo de una persona normal. Antes de caer, Nicholas tiró del pañuelo para poder ver la cara de su hijo una vez más. Quería ver si Dimitri lo había hecho por la fuerza, quería ver si tenía algún tipo de resentimiento, pero no había nada más que una expresión neutral, como si él no sintiera nada, como si no le importara nada. Él me persiguió toda mi vida, me quitó a tu madre, y ahora él te quitó. Yo, lo siento, dijo Nicholas mientras lloraba. No lloraba porque iba a morir, no lloraba porque le dolía, lloraba porque lo que más le dolía era saber que su hijo, al que tanto amaba, había ido antes que él. Porque el que estaba frente a él ya no era su hijo. Después de que Nicholas murió, Dimitri tomó la daga de su pecho y le quitó la bandana. Por unos segundos miró el cuerpo de su padre muerto allí.
En medio de esa expresión neutral, sin sentimiento y sin vida, una lágrima en el ojo izquierdo descendió lentamente para caer sobre el pecho de su padre. Tal vez esa lágrima fue la última gota de humanidad, o la última gota del alma de Dimitri. Después de todo, cuando matas a alguien, eres considerado una persona sin corazón. Pero, cuando matas a alguien que amas tanto, ya no tienes alma. Esa noche desapareció en el bosque, y desde entonces no se ha oído hablar de él, o eso es lo que todos pensaron. Viernes noche. 13 de noviembre de 2015. Los policías se reunieron alrededor de una casa. La mujer que se fue allí fue la directora de la escuela principal. Ella gritó y lloró a su esposo, que era el jefe de policía, y toda la policía trató de calmarla. Los detectives entran a un dormitorio de la casa para examinarlo. Había un cuaderno de la esquina cerca de la pared con un montón de humo saliendo. La ventana estaba abierta. Miraron alrededor, un cadáver atado a la cama. Fue Igor. Su garganta estaba abierta, no era un corte normal, pero estaba muy desgarrada, como si hubiera sido desgarrada por las manos, y todo lo que había allí había sido aplastado. Además, su boca había sido cosida. ¡Qué enfermo! El tipo se cosió la boca después de matarlo. Tenía miedo de que la víctima se lo dijera a alguien. Jaja. Bromas aparte. Es muy extraño. No, señor, aparentemente la víctima no solo murió por pérdida de sangre sino por asfixia, ya que podemos ver que la sangre fluye desesperadamente por su nariz y ojos. Al parecer, quien lo hizo cosió la boca primero y luego destruyó la garganta. Después, dijo el detective pasándose los dedos por la costura mal hecha, partes de la boca se rasgaron. Probablemente tuvo que ser perforado de nuevo. Parece que la víctima se había movido mucho, lo que lleva a pensar que esa fue la razón por la que se lo ató. Detective, llamó el policía a su lado. ¿HM? El detective lo miró. El policía señaló la pared que había sobre la cama, donde, con sangre, había dibujado una gran X, como la X que se había dibujado en los callejones donde se encontraban los amigos de Igor, muertos del mismo modo.